Santo tú eres, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Una vez más estamos aquí en su templo, orando, buscando su rostro. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos de la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la quinta iglesia. Estamos en la quinta iglesia. Es la iglesia correspondiente a lo que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Y vamos a estar hablando algunos detalles de esta iglesia, la quinta iglesia del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante son los versos correspondientes al mensaje que el Señor le entregara a esta iglesia que se encontraba en este lugar llamado Sardis. Bien, antes de entrar en detalles de lo que menciona el libro Apocalipsis, quiero mostrar algunos aspectos relacionados con lo que corresponde a esta iglesia. Esta iglesia de Sardis es una iglesia que se consideraba la capital de Lidia, de la ciudad de Lidia. Es una ciudad, esta Sardis, que según la historia era una ciudad próspera. En el libro de Apocalipsis, aparte de que de resaltar el aspecto que habíamos mencionado anteriormente sobre las vestiduras, sobre las manchas en las vestiduras, hay otro aspecto también que resalta al iniciar el estudio de esta iglesia, y es lo concerniente a que se conoce como la iglesia de la reputación, es decir, la iglesia que se esmera tanto en lo externo, en lo que la gente dirán de ellos, pero vamos a entrar más adelante hablando sobre este aspecto más a fondo, pero que y otros también que han mencionado el significado de esta iglesia, relacionándolo como los que escapan o los que salen. Es uno de los atributos que le dan al significado de la palabra Sardis, relacionado con esta iglesia. Pero uno de los aspectos también que hay en este lugar es algo bastante crítico, y es algo que no va a ser nuevo en lo que yo voy a estar mencionando sobre esta iglesia de Sardis, sino que es algo que también se ha venido dando en toda la historia del cristianismo, y también, ¿verdad?, sin excepción, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando una persona desea tener una relación con Dios y se esmera para poder cuidar esa relación, siempre hay un aspecto que interfiere, ¿verdad? Interfiere en esa relación, y que hace que la relación de la persona con Dios se desvíe de su propósito inicial. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y lo mencionamos en el caso del tiempo de Moisés. Es un tiempo bastante notorio de lo que quiero estar hablando. Este tiempo, cuando surgió Moisés, el siervo de Dios, este hombre que fue líder de la nación de Israel, hermanos, él luchó con muchos conflictos que el pueblo tenía, que el pueblo en general tenía, pero que ese conflicto que tuvo con ese aspecto que estuvo batallando, hermanos, fue algo que no solamente sucedió en ese momento, sino que anteriormente
ese aspecto minaba la relación del pueblo con su Señor. Ese aspecto, recordarán, por ejemplo, cuando la nación de Israel se encontraba en la tierra de Egipto, ¿verdad? Si nosotros hablamos cómo era el aspecto religioso de Egipto, que si preguntáramos, ¿verdad?, cómo era el aspecto religioso de Egipto, ¿qué dirían ustedes? El pueblo de Egipto, ¿verdad?, exactamente era un pueblo inclinado a la idolatría. Y cuando me refiero a la idolatría, era de que cada, ¿verdad?, asignaban cada evento o aspecto de la vida, lo relacionaban específicamente con un Dios, de manera de que ellos, ¿verdad?, no solamente tenían un Dios, sino que tenían un Dios, quizás más bien dicho, para cada aspecto, ¿verdad?, de la vida, que ellos lo consideraban hacerlo de esa manera. Entonces, al tener una variedad de dioses, ¿verdad?, ¿eso cómo se le llama? Idolatría. Pero al tener muchos dioses, ¿cómo se le llama a eso? Cuando son varios dioses, hay una palabrita ahí que significa, ¿verdad?, que tiene varios dioses. Cuando tiene usted solo un Dios, hay una palabrita que se refiere solo a un solo Dios. Cuando tiene varios dioses, se refiere, hay una palabra que lo explica todo. Sí, son ídolos o dioses, ¿verdad?, cualquiera de esos. Pero hay una palabrita que yo creo que está por ahí enterrada y hay que desempolvarla un poquito. Acuérdese de esta palabra: muchos, ya se la andaba diciendo, muchos y uno. Muchos y uno. Muchos y uno. Cuando, por ejemplo, si usted tuviera varios dioses, ¿verdad? Si usted tuviera el dios del sol, de la luna, de las estrellas, el dios de los animales, etcétera, etcétera, entonces usted es una persona, ¿qué? Sí, ahí está, ahí anda. Ahí está, pero necesito que solo hay que darle ahí un poquito de volumen y bajarle para ajustarlo. Es bien fácil. Yo sé que la saben, pero el hermano lo dijo. Pero aplicado a los dioses, a la idolatría. Politeísta, gracias. Cuando usted dice el hermano es politeísta o la nación es politeísta, se está refiriendo a que la nación tiene muchos dioses, ¿verdad? Hay muchos dioses. Y cuando es un solo Dios, mono pero sin cola, ¿verdad? Monoteísta, ¿verdad? Monoteísta, se refiere a que hay un solo Dios. Entonces, todas las naciones del mundo, hermano, de aquel entonces, tenían una idolatría demasiado fuerte, demasiado que influenciaba en todos los pueblos, en todas las naciones, y de manera de que cuando Israel estuvo en la ciudad de Egipto y entró a la ciudad de Egipto, ¿cuántos años estuvieron ahí? ¿Cuántos años estuvieron Israel en los tiempos de Moisés, hermano, en la tierra de los egipcios? Estuvieron alrededor cerca de 400 años. Entonces eso implica que esos 400 años, la cultura de los egipcios, los dioses de los egipcios, las costumbres de los egipcios, estaba ya, ¿verdad?, adherida a la sangre, a la vida, al sentimiento, al pensamiento, ¿verdad?, del pueblo de Dios. De manera que para ellos, ¿verdad?, adorar o ver o hablar de cierto dios egipcio, ¿verdad?, o de las otras naciones, era algo totalmente normal. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Israel, hermanos, sale, ¿verdad?, sale de esa vida politeísta
a una vida donde solamente había un Dios verdadero, ¿verdad? Que su palabra, sus mandamientos era totalmente diferente al resto de los demás dioses. Entonces ahí hubo un conflicto. Hubo un conflicto, ¿verdad? Porque estaban ellos en el proceso de transición, saliendo de una variedad de dioses, de variedad de costumbres, a ingresando, ¿verdad? A otra posición diferente donde había solo un Dios, ¿verdad? Y que ese Dios no se veía. No se veía. Un Dios que no se veía y hasta cierto punto, ¿verdad? No se daba a conocer de una manera personal con todos. O sea, ese cuadro, ¿verdad? Digerir ese cuadro, comer, ¿verdad? Visualizar, entender, es algo complicado. Es más fácil, ¿verdad? Pintar, dibujar, ¿verdad? Colorear y darle forma, y entonces, y de parte uno decir, ¿verdad? Tú eres y así te llamas y así te quedas, ¿verdad? Es algo totalmente difícil a encontrarse con un Dios, ¿verdad? Que no se ve. No habla, no sabemos dónde está, no sabemos qué está pensando en ese momento. Es decir, ¿verdad? Y para poder tener una relación con Él, ¿verdad? Hay que tener esto y esto en la vida, hacer esto aquí, esto allá. Entonces el panorama se tornaba bastante, ¿verdad? Conflictivo en ese momento. Entonces cuando Moisés, hermano, que dirigió a ese pueblo, cuando la persona de él como líder, hermano, desaparecía por un par de horas, por un par de momentos, hermano, el pueblo, ¿qué hacía, hermano? Inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente se inclinaba a su vida pasada. ¿Y qué hacían, hermano? En cuestión de segundos, ellos fabricaban, ¿verdad? Un Dios, hermano, de la nada. Eran muy hábiles, eran artífices, eran, hermanos, muy diestros. Y ellos, hermanos, hacían los dioses y los hacían y decían, bueno, ahora este es, ¿verdad?, el Dios de nosotros. Olvidemos de aquel que está allá con Moisés, aquel que dice esto, hizo lo otro. Ahora hagamos otro, recojamos los metales, los vamos a fundir, y ahora este es nuestro nuevo Dios. Entonces la gente, el pueblo completo, ¿verdad?, en ningún momento se oponía a lo que en este caso el hermano de Moisés, hermano, dirigió para poder hacer este Dios. Ahora, hermano, usted cuando uno mira eso, ¿verdad?, uno logra entender que el aspecto de la idolatría, hermano, es algo con el cual no solamente nosotros, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, hemos tenido algún conflicto o lucha para salir de ahí, sino que, hermano, en toda la Biblia, hermano, la idolatría es un brazo del enemigo que golpea fuertemente a la obra, al cristiano y al pueblo de Dios. Entonces, hermano, durante ese tiempo, ¿verdad?, de Moisés, que fue un tiempo donde yo creo que podemos, todo lo tenemos en la memoria y lo hemos leído, y antes de Moisés hay aspectos también donde se deja ver, hermano, la influencia de la idolatría, pero ya en aspectos un poco más pequeños. Pero en el tiempo de Moisés, eso fue realmente una lucha totalmente grande, hermano, que ellos tuvieron. Y a partir de ahí, hermano, de los tiempos de Moisés, hermano, el pueblo de Israel estuvo todo ese tiempo, hermano, luchando, hermano, con ese piso resbaladizo llamado la idolatría. Ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar una iglesia anterior a Sardis. ¿Cuál fue la iglesia? La iglesia de Tiatira. ¿Con qué le estuvo luchando la iglesia de Tiatira? Con Jezabel. ¿Y qué traía esa mujer? La doctrina. ¿Y qué incluía la doctrina? Parte de la doctrina. La fornicación, ¿qué más? Ahí traía la idolatría. Ahí traía, hermano, bien, ¿verdad?, mezclada, hermano, unida con la doctrina de la palabra de Dios. Y ahí se estaba infiltrando
¿qué cosa, hermano? La idolatría nuevamente. Entonces, en el caso acá que nosotros, yo menciono, ¿verdad? Como la idolatría siempre quiere meter sus uñas, ¿verdad? En el pueblo, en el Hijo de Dios para poder mezclar, dañar, influenciar. Entonces, eso mismo sucede, hermano, en el caso de la iglesia de Sardis. En los rastros que lo que ha quedado de esa ciudad de Sardis es bien curioso porque han quedado 3 edificaciones. Lo vamos a ver, creo que aquí está. Han quedado 3 edificaciones que están en cuanto a la cercanía totalmente próximos. Vamos a ver por acá. Por aquí. Ahí está. Ahí hay 3 edificaciones que quedaron juntas. Una de ellas es el templo de la diosa Artemisa. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de esta diosa anteriormente? ¿En qué iglesia fue que la estuvimos mencionando? ¿Quién se acuerda? En la de Éfeso. Muy bien. En la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia. Hermano, en la iglesia de Éfeso estuvimos viendo que esta mujer tenía su templo en esa ciudad. Incluso este es el templo que estaba en Éfeso. Se ha considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, eso quiere decir que eso fue un monumento, ¿verdad? La edificación extraordinaria que sobrepasa, ¿verdad?, cosas que se edificaron en aquel momento. Aparte también del templo que está por ahí, ¿verdad?, ya hecho escombros, y ahí se mira ya al final 2 columnas de pie. Está también lo que es una sinagoga judía. Ahora, imagínense un templo, ¿verdad?, dedicado a una diosa, donde había, ¿verdad?, idolatría en el templo, y a la par una sinagoga judía. Al otro ladito estaba por ahí otra edificación, que es la que está abajo, que era correspondiente a un gimnasio. Entonces, voy a esto, ¿verdad? Esas son las únicas 3 edificaciones que han quedado de lo que es la ciudad de Sardis. Pero voy a esto, al hecho de que la sinagoga judía, hermano, a la par, ¿verdad? ¿A la par de qué? A la par del templo de una diosa. Ahora, ¿qué ve usted en eso, hermano? O sea, que la proximidad que había, ¿verdad?, la influencia de la idolatría en aquel tiempo, cuando se predicaba la palabra, ya que la iglesia estaba, hermano, avanzando en su caminar, vemos que también la idolatría estaba ahí siempre cerca, queriéndose meter. Ahora, en el caso, por ejemplo, que quiero mencionar acá, que tenía anteriormente, vemos alguna vamos a ver por acá. Bueno, ya va a aparecer por ahí. Vemos ahí una de las cosas muy interesantes. Me gustaría que nos fuéramos, hermano, al libro de los Hechos de los Apóstoles y buscáramos en el capítulo número capítulo número 19 y verso número 23. Amén. Verso, capítulo número 19, verso número 23. Aquí vamos a ver un caso que se dio en la
en este libro, Los Hechos de los Apóstoles, y que lo mencionamos cuando estuvimos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, de un problema bastante serio que se dio, porque esta diosa que era del templo que vimos ahí, que estaba derribado en la presentación, era la diosa Artemisa, que fue la diosa en la iglesia de Éfeso, pero que en la ciudad de Sardis era la misma, y se le llamaba con el nombre, también se le conocía con el nombre de Diana. Y hay otro nombre también relacionado con ella, que es el nombre de Hécate. Por ahí va a aparecer Hécate. Ahora, esta diosa se dedicaba o la consideraban que era la diosa de la noche, la diosa de los animales, la diosa de la casa, la diosa del nacimiento, la diosa de la virginidad, la diosa de las doncellas, la diosa de las enfermedades de la mujer y la diosa relacionada con los partos. Entonces, prácticamente esta mujer estaba relacionado con los aspectos de la mujer. Aparte de eso, ¿verdad?, que también incluía la noche, incluía la diosa de la noche, la diosa de la cacería, ¿verdad?, y la diosa de los animales. Entonces, esta diosa ocupaba una posición en aquel entonces, hermano, cuando predicaba la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tanto así que aquí en la Biblia está registrado un evento, y lo vamos a leer, verso número 23 del capítulo número 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que hacía, ¿qué cositas? ¿Usted ha visto que hoy en día no se hace acaso lo mismo? Usted va a cualquier ciudad, ¿verdad?, de nosotros, va a encontrar, ¿verdad?, que están celebrando, por ejemplo, lo habíamos mencionado anteriormente, la fiesta del santo del lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Llevan comida, ¿verdad? Está el alcalde, está la banda del pueblo, están los grupos musicales, están, ¿qué más? Y se ponen todos alrededor de la iglesia, ¿verdad? Y llevan los adornos, ¿verdad? Los collares, los amuletos y fotografía. Bueno, ahí hay de todo. Ahora, eso que tenemos hoy en día no es nada nuevo. Aquí, hermano, hacían lo mismo. Esta gente, ¿verdad?, vendía, fabricaba, ¿verdad?, las ganancias eran buenas, y hacían exactamente lo mismo. Ahora, ¿de quién lo hacían? ¿A quién estaban representando? Estaban representando a la diosa Diana, estaban representando al templo de ella. Verso número 25 dice: a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, ¿verdad?, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo: no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo ¿de quién? De la gran diosa Diana sea estimado en nada. Bueno, estos estaban preocupados por aquel templo, ¿verdad? ¿Y hoy qué quedó? Hoy solo quedaron 2 columnas de pie y todo hecho estragos. Luego dice, y sigo leyendo: y comience a ser destruida, como la tildama, como la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, vemos la influencia de esta mujer en la iglesia de Éfeso, la vemos en la iglesia de Sardis,
Entonces eso quiere decir, hermano, que la iglesia de Sardis, los hermanos de Sardis, ¿verdad?, no estaban peleando con un gatito, con un ratoncito. Estaban peleando, hermano, con un diablo de gran posición. Es decir, con un ídolo, ¿verdad?, con una imagen de mujer, con un ídolo que era venerada y que se consideraba majestad. Ahora, en la Biblia, ¿quién es la majestad? Es Dios. Y no hay otro. Y no hay otra tampoco. Pero aquí hay una majestad. O sea, hay otra personaje, otra mujer, ¿verdad?, que es considerada arriba, lo máximo. Y que todo el mundo de Asia, o sea, es decir, todo el mundo de estas regiones, hermano, era, ¿verdad?, la única venerada que estaba por encima de todas, de todos los demás dioses. Entonces, esta diosa Diana no solamente estaba en la mitología de los griegos, también estaba en la mitología de los romanos. Entonces, es decir, gobernaba su imagen, ¿verdad?, su idolatría en toda esta área. Entonces, Pablo, que, hermano, estaba predicando la palabra, hermano, también su mensaje incluía, ¿verdad? Su mensaje incluía de que la gente se apartara de ¿qué? De la idolatría. Ahora, no es nada nuevo que un pastor o un líder, ¿verdad?, hable la palabra de Dios y le haga saber a la gente que lo está oyendo que la idolatría es pecado. Amén. La idolatría es pecado. Ahora, nosotros, ¿verdad?, en el caso de nosotros aquí, yo a ustedes no lo veo con algo colgando en el cuello, ni en las orejas, pero podemos mantener algo oculto. Y que para nosotros eso sea algo muy significativo, tanto así, ¿verdad?, que nosotros lo asociemos con la divinidad, con Dios, y que incluso a ese objeto, ¿verdad?, ya sea ídolo, muñeco, foto, lo que sea, le agreguemos que tiene poder sobrenatural. Entonces esas cosas, ¿verdad?, van caminando, ¿verdad?, con las cosas de Dios de una mano, pero de la otra mano va caminando, ¿verdad?, por una senda de la idolatría. Y eso, hermano, es pecado delante de Dios. O sea, si hemos nacido de nuevo y si hemos sido lavados por la preciosa sangre del Hijo de Dios, hermano, es incorrecto, ¿verdad? Es incorrecto de que entonces nosotros conservemos o creamos, ¿verdad?, a la idolatría, o que nuestra fe, ¿verdad?, se sienta herida al tratar de dejar, ¿verdad?, lo que nosotros antes amábamos. O sea, si nosotros hemos nacido de nuevo, es porque nosotros hemos comprendido, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad?, nos aparta de Dios, y que la idolatría es también pecado delante de su presencia. Entonces, hermano, aquí en el caso, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo, verso número 28, continúo leyendo. Dice: y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, dice, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Verso 33: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos, dice. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hermano, bueno, lo voy a decir así: qué fanatismo de esta gente, ¿verdad? Qué fanatismo de esta gente de no permitir, ¿verdad?, que la verdad de Dios llegara a la ciudad, y que los mensajeros, Pablo, Alejandro y los demás que se mencionan ahí,
¿verdad? No se les permitiera hablar. Y aparte de eso, hermano, la euforia que esta gente tenía para conservar la tradición y, hermanos, gritar por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Esta gente, hermano, se queda pachita con los gritos de nosotros. La solidez que esta gente manejaba, hermano, se queda bien bajo comparada a la solidez que nosotros tenemos en la fe en Cristo Jesús. ¿O no? A nosotros nos dicen: mira, no lo hagan. Vaya pues, dice uno, no lo voy a hacer. Bien rápido. Pero, hermano, voy a lo carnal. Hermano, aquel ímpetu que tenía esta gente para gritar por 2 horas. Hermano, nosotros ni gritamos y decimos que estamos enfermos en la garganta. Ni gritamos, ya estamos enfermos. Ahora, aquí esta gente, hermano, esta gente no se andaba midiendo que enfermedad ni que nada. Si era de cuidar y de demostrar en ese momento, con lo que fuera, de que esa mujer, ese ídolo, era la majestad y la soberana de todo el mundo, de toda Asia y de todos los efesios, eso era para entregarse de lleno. Y eso implicaba pelear, implicaba oponerse, hacer el alboroto y el grito. Ahí no había medida de nada. O sea, se daba todo. Ahora, ¿y qué de nosotros, hermanitos? ¿Cómo está, hermanos, nuestra euforia? ¿Cómo está nuestro fanatismo? Bueno, así nos dicen los que no conocen al Señor. Espere que lo conozcan y se va a dar cuenta que esto es peor que ser fanático, porque esto se mete no solamente en la cabeza. Dicen: te lavaron la cabeza. Nos lavaron la cabeza y el corazón, y nos lavaron para siempre en Cristo Jesús. Ahora, este fanatismo que nos metieron, hermanos, es de este calibre. Parece que el diablo, los fanáticos del diablo son más convincentes, más, ¿qué diría yo? Más con fuerza, más con aquella demostración, aquel anhelo. Hermano, pareciera que los fanáticos del diablo, ¿verdad? Los servidores del diablo, hermano, no andan midiendo las cosas como nosotros los creyentes lo medimos. Aquí, hermano, que alboroto ni que nada. Vamos a defender a la Diana, y quien se me ponga adelante va a aguantar también su puño cerrado. Ahí estaban. Ahora, hermano, en el caso aquí, por ejemplo, ¿verdad? Verso número, ¿dónde nos habíamos quedado? Se me olvidó. 34. Ahora, gritaron, dice, por 2 horas. ¿Cree que podemos hacer esa prueba con usted, hermano? Tal vez, ¿verdad? Si lo colgamos de los pies, se le sale algo, ¿verdad? Pero el grito, ¿qué tiene que ver el grito con los creyentes? ¿Es algo que se puede hacer o no? Bueno, gritamos en la casa, ¿no? ¿Sí o no? Amén, claro, gritamos en la casa. ¿Y por qué no aquí en el templo? Amén. Ahora, me estoy refiriendo al buen grito, no al mal grito, ¿verdad? Ahora, hermano, el grito en el templo, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Se puede hacer? ¿Pueden ustedes gritar? ¿Han gritado ustedes aquí? Qué bueno, casi no lo he escuchado, pero si ustedes lo dicen, estoy de acuerdo. Fíjense, gritaron por 2 horas. Verso 35. Entonces el escribano dice: cuando había apaciguado a la multitud, dice la escritura, vino
dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahora, no estamos hablando de Júpiter, estamos hablando de Diana. Ahora, hermano, dice aquí, ¿verdad? El gran templo estaba en Efesio. Y por esa razón la construcción excelente que ha habido en ese templo se ha considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, en el caso dice aquí, ¿verdad? Este hombre dice: bueno, ¿y ustedes por qué están peleando por algo que quién no lo sabe? Que esta mujer es la grande, y ¿quién le va a quitar eso? ¿Verdad? ¿Quién la va a desacreditar? ¿Quién nos va a venir a cambiar las costumbres? ¿Quién va a estar aquí? ¿Verdad? ¿Para qué están peleando? O sea, esto no amerita pleito. Verso 36, puesto que esto, dice, no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, dice, ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están, dice, con él tienen pleito contra alguno, audiencias que se concedan, dice, se conceden, y los procónsules, dice, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, dice, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ahora, ¿quién habló aquí? ¿Quién fue el que habló? Acuérdense que por ahí, ¿verdad? Están peleando con la multitud. ¿Quién fue el que habló, hermanos? El escribano. Ahora, ¿qué función tenía el escribano? Escribir, ¿verdad? Ahora, no era así de escribir por escribir, sino que el escribano, ¿verdad? Aparte que tenía buena, ¿verdad?, letra, y aparte que tenía buen uso y manejo del idioma, era también una persona que por documentar, ¿verdad?, por documentar todos los eventos, hermano, tenían conocimiento de las cosas. Entonces, al ver el alboroto, ¿verdad? Estaba Pablo con su gente, estaba los artesanos que estaban agarrando pleito con él, y la otra multitud que no sabía, pero ellos se metieron al pleito, ¿verdad? Ellos no sabían cómo era el asunto, pero metámonos, ¿verdad? Aprovechemos y démosle aquí a los que te caen mal, aprovechar, dale. Y se estaban agarrando todo. Entonces, el escribano, que conocía, ¿verdad?, de leyes y de cosas que él había documentado, ¿verdad?, paró la multitud y dijo: mire, aquí la cosa es bien sencilla. Si ustedes tienen pleito, ahí hay audiencia, ahí hay procónsul, vayan allá y acúsense ustedes, pero el resto, ¿verdad?, vámonos para nuestra casita, dejemos de estar haciendo alboroto, ¿verdad? Porque si estamos haciendo alboroto por algo que no sabemos, ¿verdad?, y que lo desconocemos, a nosotros nos van a acusar por ser personas revoltosas. Así que, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, decir, tienes razón, vamos, y se fueron. Y se apaciguó, ¿verdad?, el problema que había. Ahora, ¿cómo fue que inició? Con una diosa. Y hoy apareció, hoy se apareció, está ahí. La primera que está ahí era la diosa Artemisa, que era la diosa también en Éfeso. Luego aparece, ¿verdad?, ahí otra mujer volando con un arco, que también se le asignaba como la diosa de la noche. Y en la otra fotografía aparece con un venado y con otro arco. También se le asignaba, ¿verdad?, lo que era la cacería. Y el venado ocupaba un lugar muy importante, ¿verdad?, dentro de la mitología, ¿verdad?, dentro de esta diosa, y por eso aparece ahí siempre dibujado el venado. Ahora, yo no sé si ustedes, ¿verdad?, yo sí me di cuenta, pero yo no sé si ustedes en alguna ocasión se han dado cuenta de que hay veces que algunas partes o miembros de los animales, ¿verdad?, se consideran como buenos amuletos. ¿Los han visto? ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, ¿alguien sabe? El ojo del venado. Y aquí está el venado, ¿verdad? Ahí está el venado. ¿Qué otra parte, qué otro animal también? Los conejos, ¿verdad? Los conejos, las patitas, o si no, el rabo, ¿verdad?, que significaba ¿qué cosa?
Bueno, los hermanos hay que instruirlos, ¿verdad? ¿Cómo? La buena suerte, exactamente, la buena suerte. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Yo lo probé, nunca me dio resultado. No, sí, a mí me la daban de todos colores, hay amarillas, verdes, rojas, y no me funcionó para nada. El ojo de venado también, había un ojo de venado por ahí en la casa, ¿verdad? Yo decía, estas chibolitas qué bonitas, bien negritas, ¿verdad? Pero no eran tan redondas. Entonces después me di cuenta que eran ojos de venado y tampoco no me funcionó para nada, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? El elefante, bueno, la figura de los... El marfil. Ah, el colmillo. Ah, mire, no sabía eso. Sí, el marfil. Bueno, si lo ven con el marfil del elefante lo van a atrapar por estar, ¿verdad?, vendiendo, traficando animales. Entonces, luego aparece otra figura, la cuarta figura, que es más grande que las otras. Esa es otra diosa que también era la misma de las otras tres, y que el nombre de ella era Hécate, que nombre bien feo, hasta los ídolos eran feos. Hécate. Entonces, hermano, ahora, esto predominaba ¿en dónde? En Sardis. Y a la par del templo donde estaba esta diosa, ¿qué había a la par? ¿Qué había a la par? Una sinagoga judía. Ahora, eso quiere decir, hermano, que eso había un conflicto espiritual, hermano, muy terrible, ¿verdad? Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ¿verdad?, una casa donde se practique la brujería a la par del templo, aquí, pegadito, digamos que solo se cruza la calle y ahí está el templo. Ahí está la casa donde se practica la brujería. Y ahí está, ¿verdad? Aparece la mano y dice ahí especial $5. Venga y aproveche, ¿verdad? Este mes, nomás este mes, $5. Después serán $20. Entonces, ¿qué conflicto cree usted que generaría eso con nosotros aquí? Imagínese si esto que no está, hermano. Y aquí se siente una lucha, hermanitos, terrible cuando nos reunimos y tenemos nuestro culto. No crea que todo es embajada como los toboganes, hermano. A veces nuestros servicios son, hermano, unas montañas que hay que subir. Y a veces llegamos ni a la cima, llegamos apenas, hermano, llegamos casi tocando la mitad de la montaña. Eso es que no tenemos un conflicto como estos hermanitos acá, que tenían a la par a un templo, a un ídolo que era venerado en todo el mundo. Eso sí era terrible. Entonces, eso quiere decir, hermano, que lo que estaba sucediendo ahí, como en las otras iglesias, por eso es que en algunas ocasiones el Señor decía, donde estás donde mora Satanás, donde tiene el trono Satanás. ¿Por qué razón? Por el conflicto espiritual que se generaba en ese lugar, y que ahí mismo, fíjese, que ahí mismo, hermano, se reunía la iglesia de Dios. Ahora, pongámonos nosotros como ejemplo. Aquí donde nosotros estamos reunidos, hermano, para nosotros este es un templo, ¿sí o no? Y para nosotros este es un altar. Y conforme a la palabra de Dios creemos que hay acciones que son incorrectas, que se deben de hacer en este templo, en este local, ¿verdad?, que ha sido asignado para la adoración a Dios. Pero hoy la vida es diferente. Bueno, el templo no es de nosotros físicamente, pero este mismo espacio, ¿verdad?, se da para otro tipo de actividades que no son para adorar a Dios. Que incluso, ¿verdad?, esas actividades, las personas que practican esas actividades no creen en Dios, y el templo se presta para eso. Y aquí donde nosotros, ¿verdad?, venimos y adoramos a Dios, y en nuestra mente, ¿verdad?, sabemos que si nos postramos de rodillas, Dios nos va a bendecir, nos va a hablar, va a hacer esto y lo otro, nos va a sanar, esto aquí, esto allá. O sea, en nuestra mente estamos pensando así, porque así lo concebimos bíblicamente hablando. Pero
Pero hermano, después que termina el servicio y nos vamos, viene otro hijo del diablo, y ese hermano hace cosas contrarias, y es el mismo espacio y el mismo lugar. Entonces, exactamente, allí se mira la opresión, hermanos, que hay en el ambiente. Cuando queremos adorar a Dios, ahí está la oposición, ahí está el conflicto. Ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, el cielo hecho de puro hierro, de puro acero, donde nosotros no podemos orar y nuestras oraciones rebotan, ¿verdad?, y no hacemos absolutamente nada. Entonces, eso, ¿verdad?, trae una nube que hace que finalmente la iglesia sucumba y termine por completo. Ahora, cuando fíjese, mire qué bonito. La iglesia estaba pasando por ese momento de crisis espiritual. Y no en vano el Señor, hermano, le escribe a la iglesia de Sardis. Y cuando le habla a la iglesia de Sardis, no le dice: iglesia de Sardis, que bien, ustedes se mantienen firmes a pesar de que tienen a la sinagoga o al templo de Satanás enfrente de ustedes. No, al contrario, les llama la atención. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no estaba en condiciones óptimas para pelear, para mantenerse, sino que la iglesia venía, hermano, descendiendo en la fe. Entonces Dios le habla y le dice: arrepiéntete. Al final lo vamos a ver, arrepiéntete, si no, lo contrario, ¿verdad, hermano? Toda la iglesia va a perecer. Y hoy en día, hermanos, hoy en día todas las iglesias, al igual que las mismas iglesias apocalípticas, hermano, estamos en la misma condición, luchando con una oposición, hermano, y Dios hablando y diciendo: no hagan esto, no hagan aquí, hagan por allá, hermano. Y la lucha, eso nunca se va a terminar hasta que el Señor venga a traer a su pueblo. Ahora, vea que, hermano, qué interesante es ver en este caso, ¿verdad?, cómo la iglesia, hermanos, tuvo esa lucha terrible, hermanos, con esta oposición que tenían, y cómo, hermanos, la influencia de esta diosa, hermanos, también trajo lucha y oposición, hermano, a los creyentes que estaban ahí presentes. Ahora, ¿alguien tiene algún comentario, hermanos, para ir terminando referente a lo que estuvimos hablando aquí en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles? El caso, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cómo luchó también con esta misma diosa, y ahora, hermano, la iglesia de Sardis también, hermano, luchando con la misma situación. Diga, hermano Jaime. Bueno, ese es aspecto muy interesante, porque gracias por mencionarlo. Mencioné que desde un principio la corriente, ¿verdad?, de la idolatría siempre se ha querido infiltrar, ¿verdad?, a lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad?, queriéndose meter. Ahora, ¿en qué momento se metió? Esa es la pregunta. ¿En qué momento se metió? Desde un principio, ¿verdad? Se quiso meter, hermanos, antes del tiempo de Moisés. Como le dije, hay unos versículos por ahí, unos textos bíblicos que hacen referencia a eso, pero en el tiempo de Moisés eso fue notorio. Ahora, después del tiempo de Moisés, hermano, toda la palabra de Dios, ¿verdad?, hasta llegar al último libro del Antiguo Testamento, vino siempre esa lucha, esa lucha. De repente nace la iglesia, hermano, y la iglesia comienza a predicar, hermano, y la idolatría va ahí a la par, ¿verdad? A la par de la iglesia, vino desde tiempo atrás, ¿verdad?, luchando con Moisés, con los patriarcas, hermano, con los profetas, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Viene la iglesia y la idolatría ahí, queriéndose meter, hermano. Daba un paso a la iglesia, la idolatría daba otro paso, y ahí iban los dos, ¿verdad?, caminando, y uno queriéndose meter y el otro queriendo cerrar las puertas. Pero llegó un momento donde eso, ¡pum!, se unió. ¿En qué momento fue? Esa es la respuesta. ¿En qué momento se unió? No. Pero tiene que ver el Imperio Romano, porque ahí fue, en ese momento, cuando ellos estaban dominando, ahí fue. No.
No. No, 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 no. No. ¿En qué momento se unió? La idolatría se une con la iglesia. Se une con la iglesia. Y pasó el mismo caso que tenemos nosotros hoy en día aquí físicamente. Aquí hay dos corrientes. Una, ¿verdad?, hacia Dios, y hay otra u otras que no tienen nada que ver con Dios, pero están ocupando las dos el mismo templo, el mismo edificio. Entonces van las dos afuera, separadas, pero puede llegar un momento en que de repente ¡pum!, se unen, y de esa unión, ¿verdad?, surge una nueva. Ha habido iglesias que ha pasado así, ¿verdad? En la vida real ha pasado por eso. Muchos ministerios, muchos predicadores, evangelistas, hombres de Dios, de repente, ¿verdad?, ¡fum!, se unen y surge algo nuevo. Entonces uno se queda, bueno, ¿y cómo es este? Pero antes predicaba, antes Dios lo usaba antes aquí, y mira, y hoy se unió con fulano, se unió con sutano, se unió con la iglesia y con el ministerio, y ahora están de la mano los dos. Pero uno se queda pensando, entonces, ¿cómo es esto, verdad? Eso no es. Ahora, ¿en qué momento se unió, hermano? La idolatría que venía de allá, ¿verdad?, caminando, y que, hermano, en el tiempo de la iglesia, hermano, y en el tiempo del Imperio Romano se une. ¿En qué momento fue? Allí la idolatría se mete, hermano, y ya, ¿verdad?, estas figuras, en el caso, estos nombres de la mitología griega y romana, esos nombres ya desaparecen y aparecen otros nombres bíblicos, pero siempre conservando rasgos de la figura. Fíjese, por ejemplo, la cuarta figura, la grande. ¿Qué ve usted que sale por acá? ¿No ha visto usted alguna estatua en este país que tiene la misma forma? Bueno, ahí téngalo. La estatua de la libertad. Ahí van, por ahí va caminando. En el billete, por ejemplo, hay unas cositas ahí cuando usted lo mira y bueno. Pero ¿en qué momento se une? ¿En qué momento se une la iglesia con la idolatría? Formalmente, legalmente. ¿En qué momento? No. ¿En qué momento se une? Allá por el siglo IV, por el año 400, por ahí más o menos, año 400. Acuérdense que aquí estamos, hermano, el libro Apocalipsis describe en qué año. En el año por el año 80, 90, por ahí se escribe el libro Apocalipsis. Ahora, cuando Jesús nació, ¿verdad?, ese es el año cero. Entonces, el año 80, ¿verdad?, se escribe el libro Apocalipsis. Juan, que está escribiendo el libro Apocalipsis, ya está viejito. Ya está bien viejito, está escribiendo el libro Apocalipsis. Entonces, luego en el año, allá por los años 400, se une la iglesia. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento fue? Yo lo había mencionado por ahí. ¿En qué momento fue? Acuérdense que el Imperio Romano, hermano, ¿estaba de acuerdo o no con los cristianos? ¿Estaba de acuerdo o no con los cristianos? No, ¿verdad? No estaba de acuerdo con los cristianos. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Los perseguía, ¿verdad? Y cuando los agarraba, ¿qué hacía? Los mataba, los metían presos. ¿Qué más? Los golpeaban. ¿Qué más? Sí, exactamente, muy bien. Lo que hacía Pablo, ¿verdad?, decía esto: romanos y bien romanos, decía él. Judío y bien judío, ¿verdad?, también. Entonces, él hacía eso. Los agarraba del pelo y se lo empezaba a jalar. Blasfemaba. Y cuando lo estaba arrancando, blasfemaba otra vez, lo soltaba. Imagine qué trato, hermanos, tan difícil para mantener la fe. Ahora, que nos trataran a nosotros así, hermano.
Dios nos libre, pero más bien Dios nos ayude, hermanos, porque la prueba viene para todos parejo. Y quizás no nos jalen del pelo, el diablo nos pone otra cosa más sutil y más atractivo enfrente para negar, hermanos, no con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, negar la eficacia, hermanos, de la obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿pero en qué momento se une? Pues queremos irnos ya, hermanitos. No. Bueno, les voy a ayudar, ¿verdad? Fue un personaje que tenía una posición, hermano, una posición alta en el Imperio Romano, y que se dice la historia que su suegra, ¿verdad? Su suegra se había convertido al cristianismo, y dicen que la suegra le estaba hablando del Señor. Estas son buenas suegras, le estaba hablando del Señor. Así que si por aquí hay una suegra que le está hablando a su yerno o a su o a qué del Señor, es buena suegra, hermano. Amén. Digan amén, hermanos. Tan tristes que lo veo. Constantino, muy bien, gracias. Constantino fue un hombre que, hermanos, él tenía su posición. Entonces su suegra se había convertido al cristianismo, dice la historia, y le hablaba a él, y le hablaba, pero él quería, no quería. Y luego dice que se ganó a su esposa para el Señor, y luego las dos mujeres, imagínense, le hablaban a él. Entonces dice que llegó en cierta ocasión que él iba para una batalla, le dijo a Dios: Dios, si existes. Y aquí, ¿verdad?, todo el mundo dice, bueno, aquí no se sabe si en realidad esto vino de Dios o vino del diablo. Pero la cosa es de que en la actualidad esto ha traído desgracia, ha traído beneficios, pero nos ha matado, hermano, ha matado a la misma iglesia. Entonces él, ¿verdad?, le dijo a Dios: si en verdad existes, ¿verdad?, si en verdad existes, entonces dame la victoria en mis batallas que voy en este momento. Y dice que en ese momento, en el sol, dice que estaba a plena luz del sol, se le formó una cruz. Entonces él entendió, ¿verdad?, de que Dios le estaba respondiendo, y él se fue a la batalla y ganó las batallas. Entonces, a partir de ahí fue él quien, hermanos, promulgó la ley de que ya nunca más se persiguiera a los cristianos, sino que se les ayudara para poder expandir más la fe. Entonces, una de las leyes, hermano, abarcaba de que los templos donde habían, hermano, estos ídolos, los templos que se destinaban para la idolatría, se les permitió que los cristianos entraran y celebraran sus reuniones adentro. Entonces allí, ¿verdad?, allí, como ya no había necesidad de predicar ni de mantener la fe, porque ya todo era, ¿verdad?, como vivir en una hamaca, entonces ya la iglesia comenzó a descender y descendiendo en la fe, hermano, y viendo, ¿verdad?, al muñequero que estaba ahí alrededor, no quedó otra forma más que unirla, y se unió el Estado, la idolatría, hermanos, con la fe, hermano, que había sido originada, hermano, en la persona de Jesús. Y a partir de ahí, ¿verdad?, surge lo que nosotros ahora conocemos como la Iglesia Universal. La iglesia, hermano, católica, que católico significa eso significa universal. Así que si usted no quiere ser católico o no, ¿verdad?, pero medio usted nace en este mundo, automáticamente ya es católico, ¿verdad? Entonces ahí surge, y ahí van, ¿verdad?, todos esos muñequitos y muñecotes, ¿verdad?, por todo el mundo. Y usted va a los pueblos y va a encontrar en los pueblos, ¿qué cosa? ¿Verdad? Que de repente dice: es que la fulana y al fulano que tenemos aquí le vamos a poner, ¿verdad?, un arito, le vamos a poner un sombrerito, le vamos a poner un cigarrito, le vamos a poner un bastón, ¿verdad?, y lo vamos a adorar, vamos a estar toda la noche viéndolo, y al siguiente día, ¿verdad?, lo vamos a cargar entre los hombros, y después lo vamos a guardar para el siguiente año. Exactamente lo mismo que está acá.
Ahora, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Las cosas siguen igual. Entonces, la idolatría se metió, y cuando la iglesia trata de, hermano, de mantenerse en la sana doctrina, también la idolatría también se mete, trata de meterse en esa congregación. Fue el caso de la iglesia de Tiatira. La mujer entró, y entró ¿con qué? Con los muñequitos, para que los adoraran también a ella. Entonces, así que, hermano, ahí está, hermano, don Constantino. No se sabe si en realidad lo que él vio, ¿verdad? Era de Dios, y lo que él hizo en realidad o no era inspirado por Dios. Pero, hermano, sea como sea, ¿verdad? La iglesia desde ahí en adelante ya no volvió a ser la misma, hermano, y eso ha quedado, ¿verdad? En condiciones muy minoritarias, ¿verdad? De esa manera. ¿Preguntas? Nos quedamos acá y comenzaremos entonces el próximo estudio, hermanos, iniciando con el verso primero concerniente a lo que es, hermano, capítulo 3 del libro Apocalipsis, para entrar ya en detalles lo que el Señor le dijo a esta iglesia de Sardis. Amén.